Buenas tardes, mi nombre es Tilsman Jefferson. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Santiago, República Dominicana. Aquí es un breve resumen de mi proceso en la asignatura de innovación. Aquí yo hice un diagrama sobre el programa Portal, un diagrama BBM. Aquí donde es un proceso de solicitud de visa estudiante. Aquí es el proceso actual. Hay dos partes, es la inmigración y la universidad. Aquí usted puede ver el tiempo de inicio es obtener informaciones sobre el proceso y después de obtener la información sobre el proceso y usted va a entregar la lista de documentos para el proceso. Después de saber los documentos que usted va a necesitar para el proceso, para el solicitud de visa, usted va a traer los documentos en persona a la inmigración. Después de traerlo en persona a la inmigración, va a tener un subproceso. Va a tener un subproceso donde va a pedir y solicitar una carta de la universidad. Usted va a pedir la carta de la universidad aquí y después va a tener un tiempo de espera. Sería alrededor de 3 días más o menos, y después va a entregar la carta de solicitud. Va a regresar ahí. Usted va a regresar ahí. Después va a tener un mensaje que va a decir que los documentos son analizados muy bien. Va a saber si los documentos son incorrectas o incompletas. Aquí pues va a tener el fin del proceso. En caso contrario, si los documentos son correctas, nos va a pasar por aquí para traer el pasaporte a la inmigración en persona otra vez. Después de traer el pasaporte a la inmigración otra vez, va a tener un tiempo de espera y va a enviar un mensaje también para decir de venir a buscar su pasaporte con el visa y fin del proceso. Aquí es el proceso actual de una solicitud de visa de estudiante o de permiso de estudiante por los estudiantes. Aquí tenemos una innovación de este mismo proceso, pero más cómodo. Aquí tenemos 3 elementos básicos. Tenemos el sitio web de la universidad. En la primera proceso no tenía un sitio web por la universidad para pedir o para poner un curso en línea o para hacerlo de manera virtual, y no tenía DCPG también. Aquí, para iniciar la innovación en la solicitud de visa, tenemos aquí en el inicio registrar en el sitio web de la universidad. La primera cosa que usted debe hacer es registrarte con tu nombre, con tu verdadero nombre, con tu número de pasaporte o cédula, depende de si tú tienes cédula o pasaporte. Usted va a elegir la carrera que desea registrarse y después va a tener un subproceso para preparar los documentos que solicitamos. Después usted va a enviar los documentos requeridos por Gmail. Todo eso va a ser desde tu casa, detrás de tu computadora, y va a pagar la inscripción. Va a pagar la inscripción o el programa que usted ha elegido. Después de pagarlo, va a tener un tiempo para analizar los documentos y te va a llevar un mensaje para decir que
para decirte que se acabó el analizar de los documentos que todo está listo. Aquí va a tener dos opciones. Si los resultados o los documentos son completos o si los documentos no están completos o son incompletos, va a tener el fin del proceso de una vez. Pero si los documentos están completos o son correctos, nos va a pasar, se puede verlo, nos va a pasar directamente aquí en la inmigración. Después de registrarte, de poner el curso que la escuela, que la universidad está de acuerdo para venir a estudiar. Aquí usted va a pasar en la inmigración con el documento que la universidad está de acuerdo para que usted venga a estudiar. Entonces, usted va a registrar sobre el sitio de la inmigración, usted va a solicitar un permiso de estudio y después va a tener un sobreproceso para preparar los documentos que va a solicitar y después usted va a enviarlo. Usted va a enviar los documentos de solicitud y usted va a solicitar, el sistema te va a solicitar de hacer una huella digital. Aquí usted va a dirigir directamente en el parte de DCPG, que es Dirección de Migración de Policía. Entonces usted va a hacer el huella y va a esperar el resultado para entregar. Después, exactamente después, cuando recibió el resultado del huella digital, usted puede verlo ahí. Usted va a pagar la solicitud del permiso. Después va a tener un tiempo de espera, no sé cuánto de tiempo eso va a durar más o menos para analizar los documentos y después te va a mandar un mensaje. En el mensaje te va a decir si los documentos son correctos. Si los documentos son incorrectos o rechazados, fin del proceso otra vez. Pero si los documentos de solicitud son completas y son correctas, va a pedir hacer de hacer un análisis de sangre. Si usted llegue hasta análisis de sangre, es lo que quiere decir que todo está listo para que te da el permiso para venir a estudiar. Entonces, después de hacer el análisis de sangre, el sistema te va a solicitar el pasaporte. Después de solicitar el pasaporte, usted va a enviar el pasaporte por DHL y después va a tener un tiempo de espera y te va a recibir un mensaje que va a decir que el solicitud o el permiso de estudiante está listo y que tu pasaporte está listo. Va a tener un proceso para entregar su pasaporte y aquí va a ser el fin del proceso. Aquí es la innovación. Usted puede hacer este proceso desde tu casa. Contrario al primer proceso, debe estar siempre en la oficina de la inmigración para llevar los documentos, para traer tu pasaporte y para regresar a buscarlo también. Aquí es mi proceso de proyecto final. Yo hice un breve resumen de él porque no pudiste exponer durante la clase. Muchísimas gracias por ver este video.